testeando algunas de las operaciones básicas que nuestra calculadora va a poder realizar, en concreto la suma, resta, multiplicación y división. El proyecto va a seguir los principios del Test Driven Development, que es una metodología desarrollada a finales del siglo pasado, en el que en primer lugar se escriben los tests, a continuación se escribiría el código de producción y ya por último se realizaría una refactorización tanto de los tests como del código de producción para que estos queden pues, lo más legibles y ordenados posibles. Tengo preparada aquí una lámina en la que se ve un poco las tres fases en las que se organizaría esta metodología, el Test Driven Development. En primer lugar, como indicaba previamente, se escribiría un test. Ese test, cuando se ejecute, pues daría lugar a un error, ya que en primer lugar sería el único código que tendríamos escrito en nuestra aplicación. A continuación deberíamos de escribir o implementar el código de producción necesario para que el test pase. Y ya por último, en el caso de que sean necesarios, pues realizar las refactorizaciones necesarias para que tanto los tests como el código de producción pues queden de la forma más ordenada y legible posible. Volviendo a nuestro código, podemos ver esta parte de aquí, vamos a hacer un zoom, como de los tres directorios que Android Studio crea por defecto a la hora de crear un proyecto, pues están completamente vacíos. Tanto el primero de ellos, que sería donde alojaríamos el código de producción, el segundo de ellos destinado a alojar el código o mejor dicho, los tests de integración, y el último destinado a alojar los tests de unitarios. Como veis, los tres están completamente vacíos. Por lo tanto, podemos comenzar creando un test, un poco más pequeño esto, y vamos a empezar ya a programar. Vamos a crear una clase a la que vamos a llamar calculator test. Bueno, veis que he creado un directorio, un repositorio en GitHub, en el que iré subiendo de forma paulatina todas las versiones del proyecto para que luego se pueda ver un poco la secuencia, ¿no?, de todo el proceso. Vamos a hacer un zoom a esta zona de aquí y comenzamos. Lo primero que hay que hacer para escribir un test es crear un método que esté precedido por la anotación o etiqueta test. Entonces vamos a crear esa anotación, test, que es una anotación de JUnit, y vamos a crear el método. El método va a ser un método public, void, y en primer lugar lo que vamos a hacer va a ser probar o testear la suma de nuestra calculadora. Entonces vamos a llamarlo addition, la suma debería devolver el valor esperado cuando los operandos son válidos. En relación con la denominación de los tests, lo más importante es que quede bien claro qué es lo que hace el test. En este caso, vamos a seguir la siguiente metodología. En primer lugar, indicamos el nombre del método que estamos testeando, en este caso va a ser un método que se llama addition, la suma. En segundo lugar, qué es lo que esperamos que pase cuando el test sea un éxito, en este caso debería de devolver un valor esperado. ¿Y cuándo se debe de producir eso? Bueno, pues cuando los operandos que introducimos en nuestro método de addition pues son correctos, son válidos. Llegados a este punto, quizá sea necesario comentar que todo test debe de dividirse en tres fases o tres partes bien diferenciadas. He preparado aquí una lámina. Perdonad. Vamos a hacer esto otra vez un poco pequeño para que pueda abrir aquí la lámina. En esta lámina podéis ver pues las tres grandes fases en las que se divide un test. La primera serían arrange, act, assert o given then when. Esto ya depende del autor que se tome como referencia, no utilizan una denominación, una nomenclatura u otra.
cualquier caso, empezaríamos por el range of given, en el que crearíamos y configuraríamos los objetos necesarios que nuestro test necesita para poder ejecutarse. En segundo lugar, en el act o then, pues lo que haríamos sería ejecutar el método que estamos testeando, y ya en el assert o when lo que vamos a hacer es comprobar que el resultado obtenido pues es igual al resultado que espera el test. En el caso de que los resultados sean iguales, pues consideraremos que el test ha pasado, y en el caso de que los resultados sean diferentes, pues el test nos arrojará una excepción indicándonos dónde está la divergencia, y en este caso se considerará que el test no ha pasado. Volviendo a nuestro código, vamos a completar cada una de estas fases. Vamos a hacer ahora sí un zoom a esa zona. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar comenzaríamos por el arrange or given. Y lo primero que vamos a hacer va a ser crear una variable de tipo doble, a la que vamos a denominar expected value, con un valor, por ejemplo, de 10. Vamos a crear también otras dos variables de tipo doble, cada una de ellas para un operando 1, vamos a dar, por ejemplo, un valor de 6, y el operando 2 con un valor de 4. Asimismo, vamos a crear un objeto de la clase calculator, a la que vamos a denominar calculator, y que vamos a inicializar con el constructor por defecto. Como veis, en este punto el IDE ya nos indica que el tipo calculator o la clase calculator no existe en el contexto en el que estamos trabajando, lo que evidentemente se traducirá en un error de compilación. Bueno, ya simplemente de este modo ya completaríamos esta primera fase, a la que hemos denominado range. La segunda, que sería act or when. En este punto lo que se trata es ejecutar el método que estamos testeando. Como decíamos al principio, el método se llama addition, o la suma. Por lo tanto, vamos a llamar a nuestro objeto addition, y le vamos a pasar como argumentos los dos operandos, ya que lo que queremos es que nos sume el operando 1 y el operando 2. El resultado de esta suma la vamos a almacenar en una variable de tipo doble, a la que vamos a llamar result. Y ya podemos dar por concluida esta segunda fase de nuestro test. Ya por último, la tercera fase del test sería el assert o el then. Y en este caso vamos a utilizar una de las numerosas métodos o funciones que tiene el framework de JUnit precisamente para este tipo de tareas. Y es assert equals. Vamos a hacer un static import y vamos a importar este precisamente, de JUnit. En esta lámina, perdonad, otra vez me he saltado, os he preparado aquí una lámina. Perdonad, he cerrado esto sin querer. En esta lámina tenéis los diferentes métodos de la clase assert de JUnit. Por ejemplo, assert array equals, assert equals, que es el que vamos a utilizar en estos momentos. Bueno, los diferentes assert que existen, con una breve descripción de lo que hace cada uno de ellos. Todos estos métodos, cada uno de estos métodos está sobrecargado, admite diferentes variantes, y bueno, os recomiendo que consultéis la documentación de JUnit, a la que podéis acceder desde esta dirección que os indico aquí abajo. Bueno, volviendo a nuestro código, pues como decíamos, assert equals, esta función toma como parámetros dos valores.
primer lugar, el valor esperado, en segundo lugar, el resultado, y lo que va a hacer es comprobar que el resultado obtenido en la operación addition es igual al resultado esperado en nuestro test, que es expected value. Luego le pasamos expected value, result. Al tratarse de un valor en coma flotante, es recomendable añadir un tercer parámetro que se corresponda con la delta o desviación del propio modelo. Entonces, bueno, pues simplemente vamos a poner que queremos una desviación del 0,0, o sea, de 0. ¿Vale? De este modo ya podríamos empezar a ejecutar nuestro test y ver qué pasa. De todas maneras, conviene señalar que assert equals tiene un método sobrecargado que acepta como primer parámetro un string en el cual podemos escribir de una forma mucho más expresiva pues qué ha pasado o qué queremos que aparezca en el caso de que nuestro test no pase, en el caso de que nuestro test dé un error en tiempo de ejecución. Pues lo que podemos decir es que nuestro result debería de ser igual a nuestro valor esperado. Y ya si lo queremos poner un poco más bonito, pues podemos crear un string format pasando aquí el result, expected value, de tal manera que quede todo mucho más bonito. Bajar esto aquí abajo, bueno, queda un poco largo, pero por lo menos ya queda de una manera mucho más expresiva que del otro modo. Bueno, pues ya tenemos nuestro test con las tres fases bien definidas y ahora lo que tendríamos que hacer es ejecutarlo. Vamos a Calculator Test, botón derecho, y en esta parte inferior vemos las tres opciones que tenemos. De momento vamos a ejecutar la primera, correr o lanzar Calculator Test. Bueno, tarda un poco el Gradle al principio. Vamos a ver. Bueno, y como indicábamos anteriormente, pues el hecho de que no existiese la clase Calculator pues nos iba a arrojar un error en tiempo de compilación, aquí nos lo indica, en el que precisamente nos indica estos dos errores, el que no existe la clase Calculator en este contexto y evidentemente el método addition vinculado a Calculator tampoco. Con lo cual vamos a solucionar estos dos primeros problemas. Vamos a Calculator y vamos a crear la clase. Vamos a crear de momento una clase y la vamos a alojar en el directorio main, que es el directorio principal donde va a ir todo el código de producción. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Vamos a eliminar de nuevo el javadoc. Hago un zoom. Bueno, hago un zoom, no hace falta de momento. Como veis, este primer problema pues ya se ha resuelto. Ahora tenemos el segundo problema todavía que resolver, que es que no existe el método addition en la clase Calculator, con lo cual vamos a crear el método. Va a ser un método que, como decíamos, tiene que devolver un doble y va a tomar como argumentos o parámetros dos dobles. Uno que se corresponda con el operando 1 y otro con el operando 2. Y devuelve 0 en este caso. Bueno, pues de esta manera ya tenemos resueltos los dos problemas que nos aparecían al ejecutar el primer test. Con lo cual podemos volver a ejecutar de nuevo el test y ver qué pasa. Ejecutamos de nuevo el test y en este caso vemos que sí que compila, pero nos lanza un error en tiempo de ejecución. Lo vamos aquí abajo, vamos a hacer un zoom y verlo con un poco más de detalle. Esta es la clase que estamos ejecutando y este es el método que hemos creado. Si vemos en la parte derecha, vemos que nos ha lanzado, nos indica en la parte superior que se ha ejecutado solamente un test, este ha fallado y ha tardado 11 milisegundos en ejecutarse. Y en esta parte de aquí vemos qué tipo de error ha lanzado, es un error de tipo assertion, que son los errores que se lanzan por los métodos de
de la clase assert cuando las condiciones para que el test pase no se cumplen. En este caso, lo que no se cumple es que el resultado sea igual al valor esperado. Como hemos incluido este string que lo hace todo mucho más bonito, pues vemos aquí el string en el que nos dice que el resultado, 0, 0, debería de ser igual al valor esperado, de forma que rápidamente vemos dónde está el problema. Volvemos, por lo tanto, ahora lo que deberíamos hacer es volver a la clase calculator y corregir este error para que el test pase. La forma más sencilla y rápida de superar este test sería hacer que el método addition, en lugar de devolver 0, devolviese 10. De tal manera que si ahora ejecutamos el test, pues este pasa, misión cumplida. Evidentemente, llegados a este punto, habría que escribir un nuevo test con unos nuevos parámetros y ver qué pasa. El siguiente test que me gustaría escribir pues tendría unas características parecidas a este. Lo único que cambiaríamos serían los valores de entrada y, lógicamente, el valor esperado. De tal manera que lo que podríamos hacer sería copiar el test anterior, pegarlo, decir que aquí debería de devolver, por ejemplo, 10, y aquí podríamos poner que devolviese 8, valor esperado sería 8, aquí podríamos poner 4, aquí 4, y ahora sí que si ejecutamos el test, vemos que el primero de ellos pasa, addition debería devolver 10, sí que pasa, pero el segundo de ellos no pasa y nos lanza la assertion error de resultado 10 debería de ser igual al resultado esperado 8, de tal manera que deberíamos devolver nuestra clase calculator y ver cuál es el problema e intentar solucionarlo. En este caso ya podríamos poner que en lugar de devolver 10, pues devolviese el operando 1 más el operando 2. Ejecutamos de nuevo y vemos que los dos tests pasan. Evidentemente, esta forma de operar, el repetir el mismo método cambiando simplemente los parámetros, pues va en contra de uno de los principios utilizados en este tipo de metodologías ágiles, que se llama el don't repeat yourself, el no te repitas a ti mismo, ¿no? Este tipo de problemas o de situaciones ya vienen contempladas por el framework de JUnit y aporta una serie de clases que podemos utilizar para pasarle parámetros a cada uno de nuestros tests. De todas maneras, existe otra librería mucho más potente desde mi punto de vista, que es JUnit Params, que permite realizar este tipo de tareas de una forma relativamente sencilla y flexible. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es ir al build Gradle y añadir la librería de JUnit Params. Aquí la podéis ver en más detalle, sería PL Pragmatins JUnit Params, la versión 1.1. Sincronizamos el Gradle y volvemos a nuestra clase. Bueno, para añadir parámetros a un test en concreto tenemos que realizar una serie de pasos. En primer lugar, tenemos que indicarle a JUnit que en lugar de utilizar la clase que utiliza por defecto para ejecutar los tests, que es block JUnit4 class runner, pues utilice la clase proporcionada o runner proporcionado por la librería JUnit Params. Para ello, debemos indicar una anotación antes de la clase de tipo runWith, en el que indicamos la clase que queremos utilizar para ejecutar los tests de esta clase. En este caso sería la de JUnit Params Runner. Muy bien, con esto ya concluiríamos el primer paso de los necesarios para realizar esta tarea. En segundo lugar, tenemos que añadir la etiqueta parameters al método que queremos que admita parámetros, que tenga parámetros. En este caso, sería el primero de ellos, añadimos la etiqueta parameters de JUnit Params, de tal manera que ya estamos indicando a JUnit Params Runner que este método va a tener parámetros. ¿Qué parámetros va a tener? Bueno, pues los tres que tenemos aquí en el range or given.
los dos operandos y el valor esperado. De manera que podemos decir aquí doble operando 1, doble operando 2 y un doble expected value. Vamos aquí abajo si queréis. Vamos a hacer esto un poco más grande para que se vea bien. Bien, y en este caso ya podemos eliminar estas tres variables. Expected, vale, aquí vamos a ver. Muy bien, ya hemos concluido el segundo de los pasos. Para pasar argumentos a este método necesitamos crear un método que proporcione esos valores, los valores que queremos pasar al test. Para ello necesitamos crear un nuevo método, por ejemplo, tipo private, que devuelva un array de objetos. Y este método podemos llamarlo, por ejemplo, get valid input addition input. ¿Y qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos devolver un array de objetos, como hemos dicho, formado por los elementos que queramos. Cada elemento se corresponderá con un nuevo array de objetos, formado a su vez por elementos que ya sí se corresponden con cada uno de los valores de cada parámetro. De tal manera que aquí el primer valor se correspondería con el operando 1, el segundo con el operando 2 y el tercero con el valor esperado. Entonces podemos empezar diciendo 1, sería más 1, igual a 2. Creamos un objeto nuevo, new object, y le vamos a pasar, pues, por ejemplo, 2 menos 2 igual a 0. Podemos pasarle, como digo, los valores que queramos, ¿no? Vamos a pasarle un decimal, new object, por ejemplo, 3,5, 2,7, 6,2 y los valores que ya le habíamos pasado en los tres anteriores, que sería, por ejemplo, new object 6, 4, 10 y 4, 4, 8. Vale, pues cerramos ahí. De esta manera ya tendríamos un método que va a proporcionar de los datos o los valores que queremos pasar al método addition should return, al test este primero. Ahora bien, ¿cómo le indicamos de dónde toma los parámetros este método? Bueno, pues para ello, parameters tiene un atributo que se llama method, en el que podemos indicar un string con el nombre del método que va a proporcionar los datos al test. Entonces aquí escribimos getValid addition input y de este modo pues ya concluimos los pasos necesarios para pasar parámetros a un test. Vamos a hacer esto un poco más pequeño. Ya podemos eliminar este test de aquí y ejecutar de nuevo la clase. Vemos que en este caso JUnit lo que hace es crear un test independiente por cada uno de los elementos del array que le pasamos y en este caso pues los 5 tests pasan de forma satisfactoria. De este modo podemos pasar parámetros a un test sin necesidad de tener que estar repitiendo de forma continua
el método y bueno, pues que constituye uno de los métodos que vamos a utilizar a lo largo de todo el proyecto para realizar este tipo de operaciones. Creo que ya lo podemos dejar en este punto, espero que os haya gustado y bueno, pues nos vemos pronto. Un saludo.